Dirección de Comunicación y Medios. Seguidamente invitamos al presidente de la Comisión de Fomento del Barrio Lindo y El Bañado e integrantes de la comisión que lo acompañan, el señor José Agostino, a los efectos de entregarle las banderas de los diferentes países que integran la plazoleta de los inmigrantes. Hará la entrega el señor Intendente Municipal y el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos. Dicha plazoleta fue recuperada con el compromiso de los vecinos, acompañando y trabajando el Estado municipal en el mejoramiento y el crecimiento de las instituciones que representan a los barrios de nuestra comunidad. Invitamos a la directora del establecimiento educativo Colegio La Divina Providencia, hermana Mariela Lanzó, recibiendo en la institución un subsidio por la suma de 10.000 pesos. Hará entrega de dicho subsidio el señor delegado de la localidad de Schroeder, Lorenzo Benker. Lo hace entrega el señor intendente municipal. Dicho subsidio será destinado para la adquisición de calefactores y caños de gas que permitan que los alumnos del nivel secundario cuenten con la calefacción en un aula y galería. Seguidamente recibe subsidio por la suma de 20.000 pesos el grupo Schroeder Incluye. Entrega el señor secretario de Hacienda. Reciben Ariel Stimach y Anaí Wild, integrantes de dicha agrupación. Vamos para adelante, poquito, ¿no? Hace entrega de dicho subsidio el señor delegado de la localidad, Lorenzo Benker. Dicho importe corresponde a la entrega de la segunda parte del subsidio firmado en el aniversario 101 de la localidad de Schroeder. A continuación, recibe subsidio por la suma de 25.000 pesos la Comisión de Fomento del Barrio Tiro Federal. Recibirá el señor presidente de la comisión, señor Carlos Campos. Dicho subsidio corresponde a la segunda cuota conforme convenio firmado oportunamente con dicha institución por la suma de pesos 50.000, pagaderos en 2 cuotas. El mismo será destinado a solventar gastos para la compra de materiales de construcción para la reparación y terminación de la sede. Recibe el presidente de la institución, señor José Benítez. Dicho subsidio será destinado para atender los gastos que demande la realización de las actividades aéreas, culturales y deportivas por el 236 aniversario de las ciudades. La municipalidad se compromete a llevar adelante en etapas la obra, la que se ejecutará en 2 partes. La primera consiste en el recambio de las chapas de la cubierta del edificio existente, como así también en todos los elementos de fijación necesarios y las correspondientes aislaciones. Y una segunda etapa, la que consistirá en colocación y recambio de aberturas, instalaciones eléctricas nuevas, construcción de núcleo sanitario y pintura en general. El costo de la obra aproximado de 1.020.000 pesos. Hace entrega entonces de una copia el señor intendente municipal. Seguidamente se procede a la firma de acta de intención entre el municipio y el Club Náutico Comandante Luis Piedrabuena, por la cual se dispone llevar adelante un plan de desarrollo estratégico sustentable a corto, mediano y largo plazo para la creación de un centro turístico en las instalaciones de dicho club. Invitamos para la rúbrica de la misma al señor intendente municipal y al señor presidente de la institución, agrimensor José Claudio Isaac y representantes de la comisión. Invitamos a sumarse también y a rubricar la misma a la señora directora de turismo, Pamela Cocay. El municipio se compromete a través de sus áreas correspondientes a llevar adelante gestiones necesarias ante las autoridades provinciales y nacionales competentes para poder desarrollar dicho plan. Como primera instancia se implementarán acciones abocadas a la determinación de un sector dentro del predio para la adaptación del espacio destinado al campamentismo. El municipio se compromete a brindar apoyo técnico para su localización dentro del predio e implementar posteriores acciones vinculadas al aprovechamiento sustentable del lugar.
Muy bien, allí entonces se hace entrega de la copia de dicha acta de intención al señor presidente del Club Náutico, Agrimensor José Claudio Isaac. La aplicación de las pasantías tendrá por objeto posibilitar a estudiantes del instituto adquirir durante su vigencia experiencia profesional de campo relacionada con la capacitación para la proyección profesional de la carrera Profesorado en Educación Física como complemento a la formación académica recibida. La municipalidad, en este caso, abonará mensualmente al pasante una suma que será acordada en el convenio individual de pasantía, la que será abonada por los conceptos que se determinan en el presente convenio y conforme a su articulado dictado a tal fin. Invitamos a rubricar al dicho acta también al señor director de deportes, Jaime de Vincenzi. Muy bien, posteriormente serán entregadas entonces las copias al Instituto de Educación Física, como así también la firma del contrato de las pasantías. Le brindamos un fuerte aplauso entonces por esta interacción que se da entre estas dos importantes entidades, como lo es nuestro municipio y también el Instituto de Educación Física, trabajando por el progreso y también por la formación de cada uno de sus alumnos. Municipalidad de Patagones.